Bueno, vamos a empezar a hablar de la maduración. Es el tema para mí más aburrido realmente, pero bueno, es realmente sencillo. Vamos a hablar sobre maduración tanto linfocitos T como linfocitos B, pero pues como estamos hablando sobre todo, ¿qué acaba de pasar? Bueno, como estamos en el tema pues de linfocitos B, pues vamos a enfatizar más en estos, ¿vale? Entonces, la maduración, bueno, también vamos a hablar sobre recirculación de linfocitos B y linfocitos T. Entonces, la maduración, pues, se divide como en tres eventos claves, ¿vale? El primero de ellos es la producción de los progenitores linfocitos B, ¿cierto? Entonces, la producción de aquellos precursores de linfocitos B, que todo eso pues, se hace en los órganos linfoides primarios, en la médula ósea, o en mi vida prenatal, ya veremos dónde se hace. Mi segundo estadio, que es el más importante, es el control de calidad. En mi segundo estadio lo que voy a hacer es para cada linfocito B ir probando la calidad de ese linfocito, ir probando sus receptores, ir probando que esos receptores no tengan autorreactividad. Entonces esta es la fase más importante porque es una especie de control de calidad que le hago a mis células y aquellas que no cumplen con el control de calidad pues les hago apoptosis. Y mi tercer fase ya es, bueno, yo ya soy un linfocito B que me probaron mis receptores, probé que no tengo autorreactividad, entonces chulo, ya me diferencio a un linfocito B maduro. Entonces se dividen estos tres pasos, tanto para linfocitos B como para linfocitos T, en rasgos generales. Ya un poquito en generalidades de la maduración, pues entender que esa comienza en la vida intrauterina, no somos unos fetos, pues ya comenzamos a hacer maduración de linfocitos. Inclusive pues hay como pruebas de que cuando somos fetos tenemos respuestas inmunes, ¿cierto? Tenemos actividad inmunitaria cuando somos bebés, fetos que diga. Y en la vida intrauterina, muchachos, pues esta maduración de linfocitos no va a estar guiada por la médula ósea, ¿cierto? Que es como lo normalmente lo haríamos, sino que es dada al principio por el hígado y por el vaso. Sin embargo, pues a partir del séptimo mes, ¿cierto? Ya cuando tengo mi médula ósea pues bien desarrollada, la médula ósea pues toma el papel de toda esta maduración de linfocitos y el hígado y el vaso pues quedan tranquilos. Y ya a partir del séptimo mes de gestación, pues empezamos a ver la médula ósea para el resto de la vida, ¿no? Otra cosa importante es que cuando hablamos de maduración de linfocitos, hablamos de que cada linfocito que se forma tiene una especificidad diferente y esta especificidad es completamente aleatoria, no sigue ningún patrón conocido, es completísimamente aleatorio. Pero ya vamos a hablar bien de esto. Otra cosa, otro dato como más bien como curioso, por así decirlo, es sobre la edad. Resulta que la edad es el factor que más influye en la maduración de linfocitos. Entonces, en niños, por ejemplo, pues en niños o en bebés recién nacidos, pues como yo soy un niño y yo acabo de nacer hace 2 horas, yo no voy a tener células de memoria, ¿cierto? Porque pues aún no me he expuesto a todos los patógenos de la Tierra. Entonces yo voy a tener una maduración muy, muy activa. Hago muchísima maduración porque necesito tener un repertorio amplio de clonas de linfocitos para poder reconocer los futuros patógenos que me esperan. Entonces los niños, pues, uy, entonces los niños, qué puta, los niños, pues, suelen ser muy enfermizos porque pues no tienen células de memoria, ¿cierto? Entonces se enferman constantemente, pero como tienen un sistema inmune tan activo y tienen tanta maduración, tantas clonas, pues se espera que los niños respondan bien a todas esas infecciones. Es decir, no se espera que se compliquen. Por otro lado, los viejitos, pues entonces los viejitos, como ya han pasado tanto tiempo en este mundo, pues ya han hecho células de memoria para la gran mayoría de patógenos que existen. Entonces un viejito es muy difícil que se infecte. Realmente una infección en viejitos pues no es tan común porque siempre tienen células de memoria para casi todos los patógenos a los que se expone diariamente. Los viejitos se enferman pero por otras cosas. Sin embargo, pues si llegado al caso el viejito está de malas y se infecta o tiene contacto con un patógeno al cual nunca antes había tenido contacto, pues entonces lo más probable es que esa infección sea muy, muy, muy potente. Le genera una infección muy complicada porque en los viejitos la maduración es muy nula, es muy poca. Entonces los viejitos no van a tener un repertorio tan amplio de linfocitos para poder responder bien hacia las nuevas infecciones. Entonces, diferencias, niños muy enfermizos, pero muy enfermizos porque tienen pocas células de memoria,
pero como tienen modulación activa, todas esas enfermedades se resuelven fácilmente. En viejitos son poco enfermizos porque tienen muchas células de memoria, pero como tienen poquita maduración, pues entonces las infecciones van a ser muy complicadas. Esa es la principal diferencia. Y de aquí empezamos a hablar propiamente de eso, de esa maduración como tal. En esta imagen solamente me está mostrando a mí el progenitor linfocítico, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos la célula madre, ¿no? Muy potente, la conocida célula madre. Esa célula madre, por medio de impulsos moleculares, como se le conocen, ¿cierto? Es decir, impulsos guiados por citoquinas, por factores de crecimiento, de transcripción, lo que sea, pues se puede diferenciar a un progenitor linfocítico común o se puede diferenciar aquí que no está dibujado a un progenitor mieloide, ¿cierto? El progenitor mieloide, pues él es el que es mi progenitor de todas mis células que no sean linfocíticas, literalmente, de mis eosinófilos, de mis neutrófilos, de mis basófilos, de mis eritrocitos, de mis plaquetas, todo eso viene del progenitor mieloide. Y por otro lado, el linfocítico común, pues es el precursor de mis linfocitos, tanto B como T. ¿Qué hace que se diferencie a B o a T? Este progenitor linfocítico, igualmente impulsos moleculares. Se ha hablado mucho del WNT, que es un factor de crecimiento. Este WNT, si se expresa cuando este progenitor linfocítico común, pues es un progenitor linfocítico común, pero resulta que ese WNT tiene su receptor en Notch1, ¿cierto? Ese Notch1 está aquí, en este progenitor linfocítico común. Entonces, si hay interacción entre WNT y Notch1, este progenitor linfocítico común se va a un linaje de linfocitos T. Ahora, espérate, me están llamando. No, soy un video. ¿Qué? Entonces, si hay interacción de WNT-Notch1, mi linfocítico, mi progenitor linfocítico toma la vía del linfocito T. Si no ocurre esa interacción, mi linfocítico común, pues toma la vía de mi linfocitos B. También se habla que para que mi linfocítico común tome la vía de linfocitos B, una citoquina que se llama la citoquina FLT3L, que juega un papel fundamental para la diferenciación hacia mi linaje linfocito B. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se diferencie el linfocito T? Que haya WNT, que sea una Notch1. ¿Qué tiene que pasar para que sea linfocito B? Que esto no pase y que es la presencia de la FLT3L, que es una citoquina. ¿Vale? Sencillito. Siguiente. Ahora sí empecemos a hablar de las fases de maduración como tal. Son muy parecidas entre linfocitos T y linfocitos B realmente. Vamos a verlas una por una. La primera fase, empezando por los linfocitos B. Entonces, la primera fase de los linfocitos B es conocida como la ProB, ¿vale? Está acá, prolinfocito. El prolinfocito. En este punto yo lo que tengo es una bola, o sea, lo que yo tengo es una bola con un núcleo, ¿vale? Lo que yo tengo es una bola con un núcleo. Lo primero que le voy a hacer yo a mi linfocito, pues es evidentemente formarle su BCR, formarle su anticuerpo, ¿no? Recordemos que todos los anticuerpos para las células vírgenes son IgM, de los linfocitos B, ¿no? Son IgM, entonces lo primero que voy a hacer yo va a ser sintetizarle ese IgM, pero lo voy a hacer por partecitas, ¿vale? En este primer estadio, no tengo nada del complejo BCR, no tengo nada. Lo primero que le voy a sintetizar a esta IgM va a ser su cadena pesada. Entonces recordemos que los anticuerpos pues tienen una cadena pesada, ¿cierto? Y tienen una cadena pues ligera, ¿vale? Yo lo que voy a hacer va a ser sintetizarle esta aquí, la pesada, la cadena mu pesada. ¿Y qué? Y ese va a ser el control de calidad. Para cada fase, muchachos, yo le escribí como una prueba de calidad que se le hace. Es lo que tiene que cumplir este linfocito para poder seguir a la siguiente fase, ¿vale? En este primero, para que mi probe pueda pasar a la siguiente fase, tiene que expresar la cadena pesada del anticuerpo IgM. Aquellos que no expresan la cadena pesada de mi anticuerpo IgM se mueren, ¿vale? Entonces, yo soy un linfocito, aquí, miren, yo sí expresé mi cadena pesada, así que déjenme pasar. Entonces, la expresó, perfecto. Ya eres un pre-B. En mi estadio pre-B, lo que voy a hacer es completarle esa IgM. ¿Qué le faltaba a este anticuerpo? Pues su cadena ligera. Ya le expresamos la cadena pesada, falta esta aquí, la cadena ligera. Se dice que tenemos el 50% de especificidad en este punto. ¿Por qué? Porque pues la especificidad dada por el receptor BCR es dado por los dominios variables. En este punto pues tenemos los dominios variables de la cadena pesada, ¿cierto? Pero me faltan los dominios variables de la cadena ligera.
Entonces, pues tengo uno de dos. Es decir, tengo el 50% de mi especificidad. En esta fase voy a darle ya el 100% de especificidad. Le voy a sintetizar esa cadena ligera de aquí. Le voy a terminar de dar esa especificidad, ¿vale? Entonces, ese va a ser el control de calidad. La prueba de calidad de esta fase es expresar la cadena ligera, no, o sea, no tanto expresar la cadena ligera, sino expresar el receptor completo. Entonces, si yo soy un linfocito y ya expresé mi receptor completico con toda mi especificidad, ya puedo pasar esta fase, ¿vale? Algo importante de esta fase también, que se me está olvidando, es de que existen pues unas especies de sustitutos de esa cadena ligera. Se conocen como las cadenas subrogadas, ¿cierto? Entonces, pues son pues, linfocitos que tienen aquí su cadena pesada, ¿cierto? Y para poder completar esa cadena pesada, pues hacen como unas especies de improvisaciones, ¿no? Unas cadenas subrogadas, no hablamos mucho de ellas, la verdad, que son unas cadenas subrogadas. Esas cadenas subrogadas son como una especie de intento de cadenas ligeras, pero que evidentemente pues no lo son. Entonces, aquellos linfocitos que sí expresan la cadena ligera hecho y derecho, cogen y desplazan a esos manes. Los desplazan y quedan únicamente estos. Entonces eso lo dijo él más que nada como por dato curioso, de curioso. Entonces, cadenas subrogadas es un sustituto de la cadena ligera, que son desplazados por aquellos que sí expresan la cadena ligera como tal. Y la prueba de calidad de la fase previa es expresar la IgM completa, ¿vale? Entonces, yo expresé mi IgM completa, perfecto. Yo ya soy un linfocito que tiene una especificidad completa, ya tengo mi receptor funcional. Yo soy un linfocito que sirve. Ahora, ¿qué tanto sirvo? Ah, bueno, pues esa es la pregunta que me van a resolver en esta fase. Yo ya soy un linfocito inmaduro. Yo ya soy un linfocito hecho y derecho. Ahora lo que me van a hacer a mí es probarme ese receptor que acabo de sintetizar. Probarme sobre todo en cuanto a la tolerancia. Es decir, van a ver que ese receptor que yo acabo de sintetizar no reaccione contra antígenos propios. Entonces me van a hacer pura tolerancia. Lo que van a hacer es coger simplemente y presentarme pues puros antígenos propios, nunca patógenos, ¿vale? Solamente antígenos propios. Y pues lo que se espera es que mi BCR recién formadito pues no genere como una afinidad alta hacia esos antígenos propios que se me están presentando. Si yo genero pues afinidades bajitas a los antígenos propios, yo digo, ah, pues entonces este man no tiene tolerancia, entonces este man ya puede seguir. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo pues resulta que tengo afinidades altas por los antígenos propios? Pues entonces pueden pasar dos cosas. O me pueden dar una segunda oportunidad y puedo cambiar esa cadena ligera. Y si cambio la cadena ligera, pues cambio mi especificidad completa. Y así me puedo salvar de ser un linfocito autorreactivo. O otra cosa que puede pasar es que digan, pues paila, usted es autorreactivo, pues me hagan apoptosis, ¿vale? Eso es lo más probable. Y ya. Entonces, si soy un linfocito inmaduro que me hicieron tolerancia y resulta que no tengo autorreactividad, es decir, presenté baja afinidad por antígenos propios, yo ya puedo seguir a la siguiente fase. Esa es la prueba de calidad, no presentar autorreactividad. Entonces, no presentar autorreactividad, yo ya soy un linfocito maduro, hecho y derecho. Yo ya me puedo ir, ya tengo mi pasaporte de linfocito de maduro y ya me voy hacia el vaso, ¿cierto? El vaso es no se sabe tanto, pero es o sea, no se conoce como, yo no sabía por lo menos, es un centro muy importante de la maduración de los linfocitos B. Es aquí donde acaban completamente de madurar. O sea, no tanto de madurar porque ya son linfocitos B maduro, sino como tal de saber qué tienen que hacer esos linfocitos B, ¿vale? Entonces, en el vaso lo que va a haber es un proceso de diferenciación, o más bien de diferenciación no tanto, sino de especialización, ¿vale? En donde pues se van a generar, se le va a dar como un cargo a cada linfocito B que le está llegando. Entonces, vamos a decirle, usted que acaba de llegar, expresó tales moléculas, que en este momento no sé cuáles son, la verdad. Entonces usted va a ser un linfocito B folicular, o usted va a ser un linfocito B de zona marginal, o usted va a ser un linfocito B B1, ¿cierto? Entonces, toda esta especialización ocurre en el vaso. Por lo tanto, pues personas que no tengan el vaso, pues van a generar pues inmunodeficiencias relacionadas con niveles de linfocitos B. Eso es muy importante. Todas estas poblaciones de linfocitos B ya lo vimos en el video pasado. Perfecto. Entonces ya aquí realmente pues acaba la maduración de linfocitos B. Aquí pues yo explico unas especies de checkpoints que son como los puntos en donde hay muerte o sea, hay como una limpieza, un control de calidad más fuerte. El primero pues es aquellos que no expresan la cadena pesada, ¿cierto? Es decir, la primera fase de todas, aquellos que no expresan esa cadena pesada, pues son los primeros que se van a morir. Apoptosis de los ProB. Si no expresan correctamente la IgM completa, pues entonces también se mueren. Entonces hay apoptosis de los pre-B.
Y pues finalmente aquellos que generan autorreactividad, ¿vale? Pues también se les genera apoptosis, que son aquellos pues inmaduros que generan autorreactividad, se descartan, se mueren. A esto, a la apoptosis de células autorreactivas, se le conoce como selección negativa. Pues ya vamos a hablar de esto. Se dice que solamente de todos los millones de linfocitos Pro-B que empiezan la maduración, solamente el 3% logran completar o ser linfocitos B maduros. ¿Qué es esta vaina de selección negativa y positiva? Bueno, pues la selección negativa, que les acabo de decir, es la apoptosis de aquellas células que tienen autorreactividad. Para esa selección negativa es muy importante un gen que ya hemos hablado varias veces, que es el gen AIRE. Entonces el gen AIRE, muchachos, es un gen que me transcribe proteínas, antígenos propios, ¿vale? Es decir, me transcribe antígenos propios, sobre todo de hormonas endocrinas. Entonces el gen AIRE me transcribe como pedacitos de insulina, pedacitos de hormonas tiroideas, pedacitos de, bueno, de varias cosas. Y esos pedacitos que funcionan como un antígeno propio. Y de esta manera, gracias a este gen, puedo presentarle a esos linfocitos B esos antígenos y ver si tienen autorreactividad o no hacia esos antígenos. Es decir, si presentan una alta afinidad por esos antígenos propios que le estoy presentando. ¿Vale? Entonces este gen AIRE toma un papel muy importante en esta evaluación, en esta selección negativa de células autorreactivas. Por lo tanto, personas que tengan deficiencias en este gen, pues van a tener patologías autoinmunes, porque no vamos a poder hacer bien una tolerancia, no vamos a poder hacer una buena selección negativa de células autoinmunes, entonces más linfocitos B van a poder escaparse de esta prueba y pueden ser posiblemente linfocitos B autorreactivos que generen pues, enfermedades autoinmunes. Entonces, muy importante este gen AIRE. Y la selección positiva, pues básicamente es lo contrario, pues elegir aquellas células que sí cumplen con todos los requisitos que acabo de decir, que sí cumplen que sí tienen su receptor bueno, completo y no autorreactivo. Son como las tres pruebas de calidad, ¿no? Receptor bueno, completo y autorreactivo. Y no autorreactivo, perdón. Ahora vamos con los linfocitos T. La modulación de linfocitos T, pues es muy parecida realmente, con la diferencia que pues que ocurre en el timo, ¿no? Todo esto de los linfocitos B ocurre en la médula ósea. Para los linfocitos T, pues ahí no ocurre en el timo, ¿vale? Las fases son prácticamente las mismas. Tenemos un pro-T también, igual que en linfocitos B, en el cual ocurre casi lo mismo. En los pro-B, ¿qué ocurría en esta fase? Pues ocurría que yo sintetizaba la cadena pesada de mi anticuerpo. Para los pro-T, lo que voy a hacer yo es sintetizar la cadena beta, que es como un análogo a la cadena pesada del BCR. Entonces, esa cadena beta del TCR va a ser la primera cosa que se va a sintetizar. Entonces, aquí está. Desde mi TCR yo voy a sintetizar la cadena pesada, ¿vale? La cadena beta, que diga. Y pues la prueba de calidad es pues aquellos linfocitos que sí expresan correctamente esa cadena beta. Entonces aquellos que no se mueren, aquellos que sí pasan a la siguiente fase. Aquí es pre. Ya. La siguiente fase es la pre-T. Em, en esta pues ocurre exactamente igual que en la fase pro-B, ¿cierto? Pre-B que diga. En la pre-B pues yo acababa de expresar mi receptor completo, pues aquí va a ser exactamente lo mismo. Lo que me falta expresar es la cadena alfa, ya tengo la cadena beta, pues simplemente expreso la alfa. También hay como cadenas subrogadas, al igual que en la al igual que en los linfocitos B, ¿cierto? Otra cosa importante es que tampoco lo dije en de los linfocitos B, es que en esta fase, ¿cierto? No solamente se está terminando de expresar el TCR, sino que también se está terminando de expresar el complejo TCR. ¿Recuerdan el complejo BCR que vimos la clase pasada? Bueno, pues en esta fase, bueno, vamos a ver a ella, por favor, aquí, perfecto. En esta fase también se termina de expresar el complejo BCR completo. Entonces no solamente se está terminando de completar el IgM, sino que también se está expresando las Ig alfas y las Ig betas, que son las otras moléculas que me componen a mí, pues mi complejo BCR. Vean el video anterior, ahí hablamos de él. Entonces, en mi estadio prete, donde yo también acabo de sintetizar mi complejo TCR completo, es decir, mis cadenas CD3 y mis cadenas Z, y también los correceptores CD4 y CD8, ¿vale? Ambas a la vez, es muy importante esto de ambas a la vez, porque esto es lo que me va a determinar a mí
que esos linfocitos cuando recién se están madurando son doble positivos, es decir, son tanto CD4 como CD8 positivos porque expresan ambos al mismo tiempo. Y entonces, ¿cuál va a ser la prueba de calidad para esta? Pues lo mismo que el del linfocito B, expresar el complejo TCR completo, ¿vale? Aquí, muchachos, el siguiente estadio ya sí cambia con el linfocito B. El siguiente estadio es el que les había dicho, inmaduro doble positivo. Yo ya tengo un TCR completo, ¿vale? Yo ya tengo un TCR completo con una afinidad completa. Lo que me falta a mí es saber si yo voy a hacer un CD8 o voy a hacer un linfocito TCD4. Entonces lo que voy a hacer es, como yo al principio soy doble positivo, es decir, expreso tanto CD4 como CD8, lo que me van a hacer en esta etapa es exponerme a mí a diferentes MHCs. Entonces me van a exponer a mí a MHC1 y a MHC2. Y van a ver hacia cuál de esos MHC que me están presentando yo tengo mayor afinidad. Si resulta que yo pues tengo mayor afinidad al MHC1, quiere decir que yo voy a hacer un linfocito TCD8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dejar de expresar la proteína CD4. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un TCD8 y los CD8 necesitan es solamente pues CD8. Si yo al contrario pues tengo como mayor afinidad a las MHC2, quiere decir que yo más bien voy a hacer un linfocito TCD4. Entonces, si voy a hacer un linfocito TCD4, voy a dejar de expresar mis CD8 y solamente voy a dejar pues mis CD4, ¿vale? Entonces, aquí es donde se hace como esa distinción entre si yo voy a hacer un CD4 o si yo voy a hacer un CD8, cuando soy doble positivo. Entonces, la prueba de calidad es tener afinidad o a uno o al otro, o a MHC1 o MHC2. Ya cuando ya me definí hacia cuál MHC pues tengo más afinidad, pues entonces voy a hacer simple positivo. ¿Por qué? Porque pues si tuve más afinidad hacia el MHC1, quiere decir que yo voy a hacer el linfocito TC8, entonces dejé de expresar CD4. Solamente expresé CD8, entonces solamente soy simple positivo. Solamente fui CD8 positivo y ya CD4 pues se me volvió negativo, lo dejé de expresar. Al contrario, si yo tuve más afinidad hacia el MHC2, pues entonces yo lo que hice fue dejar de expresar el CD8 y solamente dejé el CD4 positivo. Por eso se le dice pues simple positivo. Solamente tengo uno de esas dos positivos. Y ya en este punto, cuando somos inmaduros simple positivos, es donde se van a hacer tolerancia, ¿vale? La misma tolerancia que le hicimos a los linfocitos B, pues, se van a presentar antígenos propios, normal. Y en caso de que se le presente autorreactividad, ese linfocito T simple positivo, pues tenemos dos opciones, o volverlo un T regulador o generar apoptosis, ¿vale? Ya si yo soy un linfocito T, que ya tengo mi receptor completo, ya no presenté autorreactividad y además ya soy un simple positivo, es decir, o soy un C8 positivo, soy un CD4 positivo, pues entonces ya soy un linfocito T maduro. Qué felicidad. Entonces ya en esta fase, en el inmaduro simple positivo, la prueba de calidad es no tener autorreactividad y ya puedo hacer un linfocito T maduro hecho y derecho. Y listo, ¿vale? Entonces aquí en la tablita pues vemos todo lo que acabamos de decir. Prote, aquí, que teníamos únicamente, teníamos la cadena beta del BCR. Aquí se empieza a expresar la cadena beta del TCR, estadio pre-T, aquí se empieza o se termina, mejor dicho, de expresar todo el complejo TCR. En el doble positivo yo expreso CD4 y CD8 positivo, pero se me van a empezar a mí a presentar MHC1 y MHC2 para ver hacia cuál tengo yo más afinidad. En el simple positivo yo ya presenté afinidad o por el MHC1 o por el MHC2, de tal modo que solamente presento o CD4 o CD8. Y en esta fase, en el simple positivo, se me va a generar a mí la tolerancia. Si no genera tolerancia, entonces ya soy un linfocito T maduro. Aquí hay varias cosas por si quieren leer, pero no me importa, la verdad, en este momento. Ok, ahora, ya acabamos de hablar de todos los estadios de maduración para linfocitos T y linfocitos B. Ahora hay que hablar como en algunas partes que comparten ambos procesos de maduración. Lo primero de ellos son los eventos proliferativos. Importantísimo diferenciar proliferación a expansión clonal, que no es lo mismo. En ambas hay un aumento del número de células, o sea, en ambas hay mitosis. Pero en expansión clonal, como su propio nombre indica, lo que yo hago es expandir una clona. ¿Qué es una clona? Una clona es un linfocito B
que tiene especificidad o que tiene receptores con una especificidad a un antígeno en concreto. Si yo quiero expandir esa clona, lo que voy a hacer es multiplicar ese linfocito, hacerle mitosis, pero cada linfocito que estoy generando tiene exactamente el mismo receptor que el primero. Entonces estoy generando más linfocitos con la misma afinidad. Eso es expansión clonal. En proliferación, yo también voy a hacer mitosis de un linfocito, pero cada linfocito que estoy generando va a tener un receptor diferente. Y como tiene un receptor diferente, pues va a tener una especificidad diferente. Esa es la principal diferencia. En la expansión clonal, yo lo que hago es tener un linfocito y generar linfocitos con la misma especificidad. En la proliferación, tengo un linfocito y genero linfocitos con especificidad completamente diferente cada uno. Entonces, eso es proliferación. En la maduración no se hace expansión clonal, esto no se hace, solamente se hace proliferación. Y se hace en dos partes de la maduración, en los estadios probe o pre-T y en los estadios pre-B o pre-T. En el estadio probe o pro-T, para los linfocitos T se ha visto que la IL-7 es como, se ha visto que la IL-7 es como la citoquina que pues promueve esa proliferación para los T. Pero para los linfocitos B, pues no se sabe realmente qué citoquina pues induce la proliferación, pues se cree que la FLT3L, que ya lo hablamos, o la IL-4, pero no se sabe con certeza. Y la otra proliferación pues se da en el estadio pre-B o pre-T. Quiere decir que este estadio para hasta maduro realmente ya no hay más eventos proliferativos, solamente hay eventos de selección. Espera un momento, perfecto. Ahora, muchachos, vamos a hablar de algo muy importante, que son las presión de las recombinasas. Ya hemos hablado que si especificidad, que si TCR, BCR, que si cada BCR y TCR es diferente. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué cada TCR y cada BCR es diferente? Ah, bueno, eso es porque a cada BCR y a cada TCR que se sintetiza se le hace un proceso conocido como recombinación somática. Esa recombinación somática es coger varios genes y para cada BCR y TCR que yo sintetizo, elijo un gen diferente. Me explico. Aquí tengo, digamos, un pedazo de un cromosoma, ¿vale? Aquí tengo otro pedazo de un cromosoma. Entonces, esos dos son linfocitos diferentes. Ese es un linfocito B que se llama Juan y ese es un linfocito B que se llama Pepe, ¿vale? Son dos linfocitos B diferentes. Resulta que yo, para poder sintetizar un BCR, yo tengo un montón de genes, ¿cierto? Ya vamos a ver que para cada BCR se usan tres tipos de genes diferentes, ya lo vamos a ver. Pero se utiliza un montón de genes y tengo que elegir tres genes para poder sintetizar un BCR. Pero resulta que para el linfocito Juan, porque Dios mío, para el linfocito Juan, yo elegí este gen de aquí, elegí este gen de aquí y elegí este gen de aquí. Elegí estos tres y formé un BCR. El resto de genes que no elegí se eliminan. Pero para el linfocito Pepe yo elegí estos tres de acá, que vienen de seguiditos. Y me generé otro BCR completamente diferente. Entonces, como pueden ver, el, elegí tres genes completamente diferentes que me sintetizaron un BCR completamente diferente. BCR, sí, pero completamente diferente. Es decir, con especificidad completamente diferente. Esto, muchachos, es recombinación. La recombinación es coger este gen y después no, que ya no este, sino que va a escoger este aquí, ¿cierto? Ya no este. Bueno, esto es recombinación. Hacer una combinación de genes posibles para poder yo sintetizar pues siempre receptores diferentes. ¿Quién me hace todo esto? Las recombinasas. La más importante de ellos son las recombinasas RAG. Entonces el RAG es un gen que me codifica para RAG1 y RAG2, que son las recombinasas, que son necesarias, son imprescindibles para generarme esta primera recombinación somática, ¿vale? Si yo tengo deficiencias en esta RAG1, en esta RAG2 y tengo mutaciones en este gen, voy a tener serios problemas de número de clonas de linfocitos, porque voy a tener, porque pues no voy a poder generar recombinación somática, entonces va a tener muy poca diversidad de especificidades de mis linfocitos B.
¿cierto? Ahora, esa no es la única recombinación somática que se hace. Después hay una enzima más que se llama la TDT, que es la desoxinucleotidil transferasa terminal. Para los amigos, TDT. Esta TDT, junto con otra que se llama Artemis, que tiene un nombre muy bonito, estas dos en su conjunto lo que hacen es recombinar la recombinación hecho por las recombinases. Es muy raro, pero pues simplemente lo que hacen es que, pues, bueno, vinieron la RAC cogieron y hicieron esa recombinación, ¿no? Hicieron la primera recombinación somática, que es la más importante. Pero vinieron la TDT y la Artemis y dijeron, bueno, vamos a terminar de recombinar todavía más esa recombinación. Entonces, recombinaron otra vez. Entonces, es simplemente una potenciación o un plus a esa recombinación que ya de por sí hicieron la RAC, ¿vale? Por eso es la recombinación de una recombinación. Sí, a diferencia de la RAC, si hay una deficiencia de esas dos enzimas, pues entonces las consecuencias no van a ser tan severas, porque la recombinación somática principal me hicieron la RAC, ¿vale? Me hicieron estas. Esas solamente hacen como un plus de recombinación, que no es, que no es vital, por así decirlo. Por lo tanto, los fenotipos que se presenten en mutaciones a estos genes, pues no van a ser realmente tan graves como si hubiera mutaciones en los genes RAC, ¿vale? Y listo, realmente no hay mucho más para esto. Aquí, muchachos, sí hay que hablar de esto. Resulta que para poder sintetizar los TCR y los BCR, les había dicho que hay una serie de genes que siempre se utilizan y siempre se recombinan. Por lo menos, para poder sintetizar la cadena beta de un TCR, yo utilizo la recombinación de los genes BDJ. Lo mismo es para la cadena pesada del BCR, lo mismo. Esos genes BDJ son tres familias de genes, pero resulta que para los genes B yo tengo 50 genes B. Para los genes D yo tengo 40 genes D. Y para los genes J yo tengo 30 genes J. O sea, tengo 50 opciones B, 50 opciones de 40 opciones de D y solamente 30 de J. Y yo para cada linfocito que estoy sintetizando voy a elegir, de estos 50 voy a elegir el número 32. De estos 40 D voy a elegir el D número 1. Y para estos 30J voy a elegir el número 12, la 12J. ¿Cierto? Ah, pero para otro linfocito yo voy a elegir el número 2B o el número 3D y el número 30J, ¿cierto? Es decir, para cada BCR, para cada TCR que se está sintetizando, para cada cadena que se está sintetizando, cadena beta o cadena pesada, em, dependiendo si es TCR o BCR, estoy eligiendo una combinación de estos tres genes diferente. Esto por matemáticas, ¿cierto? ¿No se acuerda que en matemáticas había como una fórmula que era 3 combinado 5? Que esto da un número gigantesco siempre. Bueno, imagínense el número de posibilidades de combinaciones que podemos hacer aquí. Son casi infinitas. Entonces acá lo que me está mostrando es eso. Para codificar la cadena beta del TCR, esos genes B y J están en el cromosoma 7. Aquí están, miren. Aquí hay genes B, todo esto de acá. Aquí hay genes D, aquí hay genes J, ¿vale? Entonces yo simplemente de estos 50 Bs elijo solamente uno, de esos 40 Ds elijo solamente uno, y un alelo, pues, y esos 30 J elijo solamente uno. El resto de genes que no elegí se eliminan. Por eso se dice que los linfocitos B pues tienen un material genético más chiquito, porque de todo ese repertorio solamente elegí uno y el resto de genes se eliminan, no los necesito, ¿vale? Por eso se dice que tiene pues menor material genético. Eso mismo sucede, muchachos, con la cadena pesada del BCR, como les estoy diciendo. Lo que cambia aquí es en las cadenas alfa de los TCRs y las cadenas ligeras de los BCRs. Esas cadenas ligeras y esas cadenas alfa tienen menos especificidad, ¿vale? Y tienen menos especificidad porque la recombinación de los genes es solamente por los genes B y D. No tenemos genes J. Entonces sí, tenemos 50 genes B y tenemos 40 genes D, o sea, aún tenemos muchísimas posibilidades para armar cadenas ligeras y para armar cadenas alfas del TCR, pero pues el número de combinaciones aquí es mucho menor que si yo tuviera a las 30 J adicionales. Entonces la diferencia aquí
es que para las cadenas alfa del TCR y las cadenas ligeras del BCR, solamente recombino los genes de la familia B y la familia T. Entonces, por eso se dice que tienen menos diversidad esas cadenas, ¿vale? Y listo, realmente. Ahora aquí vamos a hablar de la recirculación. Circulación es algo denso. Em, lo que vamos a empezar a hablar es, para empezar la recirculación, muchachos, yo estoy aquí en un nódulo linfático. Esto es un nódulo linfático, acá hay otro nódulo linfático y acá hay otro nódulo linfático, ¿vale? Este es el tobillo, este es el codo y este es el pecho, yo qué sé. Entonces yo soy un linfocito B que estoy aquí. Recircular es que yo coger y decir, me voy para acá, a este nódulo de acá. Perfecto. Ahora yo me quiero ir a este nódulo de acá. Vine a este nódulo, me presentaron antígenos, no hay ningún antígeno que me sirva, me voy a este de acá, al principio. Y esto es una recirculación, es decir, que un mismo linfocito B va a estar en el mismo nódulo muchas veces a lo largo de nuestras vidas, ¿vale? Esto es recirculación. Ahora, eso no se da porque el linfocito B le salgan paticas y salga caminando, sino que se da por una quimotaxis de determinadas pues, quimoquinas, integrinas o citoquinas, ¿vale? ¿Como cuáles? Bueno, lo vamos por partes. Si yo soy este linfocito de aquí, soy este aquí, y yo quiero salir a este de acá, a este nódulo de acá, entonces lo que tiene que pasar es que este linfocito B deje este nódulo. Entonces se tiene que expresar una molécula que haga que se vaya aquí. Resulta, muchachos, que hay una molécula que se llama el S1P. El S1P es un lípido, eso es un lípido, que se expresa en vasos sanguíneos. En los tejidos y en los órganos linfoides secundarios, como los nódulos linfoides, se expresan muy poquito, ¿vale? Están en altas cantidades es en la circulación. Entonces, si yo soy este linfocito B que está aquí, y yo expreso un receptor para este S1P, que se llama receptor S1PR, PR1, escribí mal, una P, ese es el receptor para S1P. Si yo expreso un receptor para ese S1P y yo estoy en un nódulo linfoide y resulta que es afuera del nódulo donde hay más ligandos para mi receptor, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a sentir atraído a salirme del nódulo, porque es afuera del nódulo donde está mi ligando a mi receptor que estoy expresando mucho. Entonces, así es como yo favorezco que mi linfocito B salga del nódulo, expresando S1PR1. Entonces, si me preguntan, ¿qué tengo que hacer para que un linfocito B deje un nódulo? Yo respondería que exprese S1PR1. Perfecto. Ya una vez salí del nódulo, ya estoy en vía linfática o ya estoy en vasos sanguíneos, ¿vale? Yo ya, como quiero hacer recirculación, recircular es volverme a meterme a otro nódulo, yo digo, me quiero volver a meter. Lo que tengo que hacer es dejar de expresar este receptor, ¿cierto? Para que no me sienta atraído a los vasos sanguíneos y expresar receptores que tengan ligandos en los nódulos. ¿Como cuáles? Como la selectina L y como el CCR7. La selectina L, muchachos, se une a la molécula CD34 y a la molécula glicam 1. Glicam 1. Y el CCR7 se une al CCL19 y al CCL21. Estas, CC74 y glicam 1 y esta CCL19 y CCL21, son moléculas que se están expresando en los nódulos. Se expresan mucho en los nódulos. Entonces, si yo soy un linfocito B y empiezo a expresar receptores como la selectina L y como la CCR7, y esos receptores tienen ligandos en los nódulos, y yo dejé de expresar mi receptor para mi S1P, pues entonces lo que va a pasar es que yo como linfocito B me voy a sentir atraído a volverme a meter a este nódulo. ¿Por qué? Porque esos receptores que acabo de expresar se sienten atraídos por sus ligandos que están dentro del nódulo. Entonces dentro del nódulo yo pues entro gracias a esto y dejo de expresar eso de acá. Porque si lo sigo expresando, pues entonces me quedaría ahí. Y esto es un ciclo, muchachos. Si yo quiero volver a salirme de este nódulo y volver a donde estaba al principio, pues ¿qué hago? Dejo de expresar estos de acá y vuelvo a expresar ese 1PR1, ¿cierto? Vuelvo a expresar ese 1PR1, es decir, vuelvo a sentirme atraído a salir y cuando ya estoy en circulación otra vez, vuelvo a expresar selectina y CCR7 y vuelvo a entrar al nódulo y así eso es un ciclo, muchachos.
vuelva a entrar y vuelva a salir, vuelva a entrar y vuelva a salir, ¿vale? Por eso se llama recirculación. Y las citoquinas pues encargadas son la S1PR1, el receptor, para que salga, y para que entre son la selectina L y la CCR7, ¿vale? Entonces aquí está toda la teoría. Para salir de un ganglio pues se necesita S1PR1. Para yo entrar nuevamente a un ganglio, si estoy en circulación, lo que tengo que hacer es dejar de expresar S1PR1 y expresar selectina L y CCR7, que se unen a glican 1 y C34 y a 19 y 21, respectivamente. Y ya, entonces hay algunas excepciones, por ejemplo, por supuesto. ¿Qué pasa entonces si yo estoy haciendo recirculación, no? Y llega un nódulo y ese nódulo al que llegué resulta que me presentaron un antígeno y yo, hoy me activé. Entonces, si yo me activo en uno de esos nódulos linfáticos, pues yo no puedo seguir haciendo recirculación, o sea, yo no puedo volver a expresar ese 1PR1 porque si no me iría, o sea, si no me vuelvo a abrir de aquí, y yo me puedo abrir porque yo me estoy activando. ¿Qué necesito hacer? Necesito retener a ese linfocito B. ¿Y cómo lo retengo? Pues inactivando o inhibiendo la producción de la molécula que hace que yo me vaya, que es la S1PR1. Y esa molécula se llama la CD69. La CD69 es la encargada de inhibirme la producción de S1PR1. Si yo me inhibo la producción de S1PR1, pues yo inhibo que mi linfocito B salga a circulación. Muy sencillo. Entonces aquí pues lo retengo mientras que mi linfocito se activa. ¿Hasta dónde lo voy a retener? Lo voy a retener hasta que se empiecen a formar, si es un linfocito T, pues se empiezan a formar linfocitos T efectores. Los linfocitos T efectores pues necesitan salir del nódulo linfático e ir a tejidos inflamados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el nódulo, aquí están mis linfocitos T efectores, necesitan salir a mi tejido inflamado. Aquí está, ese es mi tejido inflamado, ¿vale? Está acá. Ahora, entonces ellos salen, ¿cierto? ¿Cómo salen? Pues volviendo a expresar ese 1RP. Se deja de expresar CD69 y como se deja de expresar CD69, se vuelve a expresar S1RP. Si expreso ese, bueno, aquí está mal escrito, es S1PR1, porque lo escribí mal. Si vuelvo a expresar S1PR1, pues entonces yo salgo del nódulo. Pero ojo, porque yo ya soy un linfocito T efector. Entonces, si yo estoy acá en circulación, yo necesito es ir al tejido infectado. Yo no necesito hacer recirculación. Yo no voy a expresar selectina L ni CCR7 ya cuando estoy aquí en circulación. Porque si yo expreso selectina L y CCR7, pues me vuelvo a meter al nódulo. Y yo soy un T efector, yo tengo que ir al tejido infectado. Entonces yo no voy a expresar ni selectina L ni CCR7. Necesito expresar son receptores que se sientan atraídos al tejido infectado, como los cuales son los ligandos a selectina P y a selectina E, ¿vale? Entonces, esos linfocitos T efectores en circulación no van a expresar selectina L ni CCR7, sino que van a expresar ligandos para la selectina E y la selectina P. Esas selectinas E y P se están expresando en los tejidos infectados. Entonces, como mi linfocito está expresando ligandos hacia esas selectinas que están presentes en el tejido infectado, pues entonces mi T efector se va a sentir atraído al tejido infectado y no a otro nódulo, no va a hacer recirculación, ¿vale? Y ya una vez cuando está en el tejido infectado, pues simplemente también se le va a retener, ¿no? Porque como este efector no me puedo ir, entonces se me vuelve a retener en el tejido infectado. Es decir, esos efectores cuando están en el tejido infectado vuelven a expresarse de 69 hasta que la infección pasa. ¿Vale? Sencillito. ¿Y qué sucede con las células de memoria? Bueno, con las células de memoria hay como de dos tipos, que son las periféricas, son aquellas que se quedan como en los tejidos pues que fueron infectados, se quedan ahí como a esperas a que vuelva a haber otra infección. Y estas, pues, como son periféricas, es decir, se quedaron allá en los tejidos, quedaron retenidas. Y acuérdense en que qué molécula era la que me dejaba mi retenida una célula en un lugar, la CD69. Entonces, estas periféricas son aquellas que solamente expresan CD69, quedan retenidas en los tejidos. Las centrales son aquellas que volvieron a los órganos linfóides secundarios. Como volvieron, quiere decir que no quedaron retenidas. Es decir, que estas no expresaron CD69, sino que sí expresaron pues las que me hacen volver a los tejidos, a los órganos linfóides secundarios, que son CCR7 y selectina L. Las centrales sí expresaron estas vainas y dejaron de expresar CD69. Esas son las principales diferencias. Y ya aquí, pues, con respecto a los linfocitos B, aquí tenemos un folículo, ¿vale? Esto aquí es un folículo. Las células plasmáticas, muchachos de vida media larga, son aquellas que se van a quedar por el resto de nuestras vidas liberando anticuerpos. La pueden hacer, pues, en dos lugares. Lo pueden hacer o desde la médula ósea
o desde la mucosa. Las plasmáticas de vía media larga, que ya hablamos mucho de ellas en el video anterior. Si estas células plasmáticas de vía media larga me expresan IgA, ¿cierto? Son plasmáticas que expresan IgAs. Recordemos que la IgA pues son de mucosa, entonces estas células plasmáticas van a tener que ir a mucosa a expresar IgAs. Para ir a mucosa, pues ellos migran a favor de un gradiente de CCR9 a CCR25. Es decir, esas células plasmáticas de vía media larga que expresan IgA expresan el receptor CCR9, que se une al CCL25 que se expresa en los mucosas, ¿vale? Entonces CCR9 y CCL25 sí va a biomucosas. Si por otro lado yo expreso IgG o expreso IgEs, yo lo que voy a es, no, yo no voy a ir a mucosa, sino que voy a ir a médula ósea, ¿cierto? Entonces voy a expresar el receptor CXCR4 que se une a mi ligando CXL12, ¿vale? Que se expresa en la médula ósea. Entonces voy a médula ósea a favor del gradiente de CXL12 porque estoy expresando CXR4 y ya en médula ósea me quedo expresando P anticuerpos por el resto de la vida, ¿vale? Esto acá, está, acá a la izquierda, pues en este momento no voy a hablar de ello, ¿vale? Solamente esto, que las células plasmáticas de vía media larga pueden irse o a mucosas si expresan CCR9 o pueden irse a médula ósea si expresan CXR4. El CXR9 se une a CXR25 y el CXR4 se une a CXL12. Y listo. Esto es maduración y recirculación. Falta el siguiente video que es reacción del centro germinal, que espero hacerlo hoy. Perfecto. Nos vemos.